Por favor, si tiene su Biblia, ábrala en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 44. Voy a leer un solo versículo para empezar el sermón y después vamos a ir desarrollando un tema puntual. ¿Está? ¿Lo tiene? Lo leo yo en la versión NBI. Dice: nadie puede venir a mí si mi Padre no le trae. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuántos pueden ir a Cristo si el Padre no lo lleva? Nadie. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no le trajera. Bueno, yo voy a hacer algo que no comparto en absoluto. Va en contra de mis principios. Y es que cuando un predicador habla de una experiencia personal, usted debería no escucarle. Si un predicador empieza hablando un sermón de una experiencia personal, es un mal indicio. ¿Por qué? Porque el predicador no está para contar sus experiencias personales detrás del púlpito. El predicador está detrás del púlpito con una misión: hablar la palabra de Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted escuche a alguien que empieza a hablar de una experiencia personal, tenga mucho recelo y reserva. Bueno, ahora conociendo este principio y entendiendo lo difícil que es, voy a hacer eso. Voy a contar una experiencia personal, sin embargo, corriendo este terrible riesgo al que me expongo, solo debo decir que esta experiencia personal me lleva a poder vivir lo que voy a predicar. Porque también es un riesgo que hay personas que predican sermones que nunca lo vivieron y cuentan cosas que nunca experimentaron, porque escucharon de uno y otro escuchó de allá, entonces repiten algo o hace algo que nunca fue vivido personalmente por el predicador. Y si yo hiciera eso, si yo solamente contara algo teórico, sería solamente un contenido teológico y nada más. Así que voy a romper esta regla inquebrantable de la sana homilética, pero solamente quiero exponer algo que vivió mi familia y yo mismo, que nos llevó y nos trajo a esto que estamos haciendo ahora. Tener una iglesia bíblica. Bueno, para eso preparé unas imágenes para que usted vea que lo que yo le cuento no es algo que yo inventé. ¿Está? Solamente son 3 imágenes. La primera imagen es la del 6 de diciembre de 2016. ¿Usted la ve ahí? Yo quisiera poner esta imagen el nombre cuando todo comenzó. Lo curioso es que ahí estaba terminando mi carrera
el seminario teológico que había estado haciendo. Y la última materia que dictamos se llamaba el libro de Romanos. Y cuando yo empecé a dar la materia el libro de Romanos, tenía el apunte y empecé a leer, y todo lo que el seminario y los profesores enseñaban del libro de Romanos, cuando yo leía el libro de Romanos no lo encontraba. Y tuve una crisis de fe. Empecé a tener una crisis. Fue tan difícil para mí que yo leía los apuntes, leía el libro de Romanos y tenía una crisis. Curiosamente, muchas personas que sufrieron una conversión radical la tuvieron a través del libro de Romanos. Entre ellos, muchos reformadores, muchas personas que se dieron a la labor de estudiar este libro. Empecé a leer y a buscar material de teología que tenga que ver con enseñanzas bíblicas. Porque el libro de Romanos, desde el capítulo 1 al capítulo 3, habla, y Pablo se esfuerza a lo largo de todos estos capítulos, estos 3 capítulos, a demostrar que todos los hombres están bajo pecado y excluidos de la gloria de Dios. Entonces entré como en una desesperación y empecé a bajarme libros como la Institución Cristiana de Juan Calvino, que tienen 500 años, el libro. Y lo empecé a leer. Y empecé a estudiar. Y me empecé a encerrar y a leer. Y leía estos libros, leía la Biblia y lloraba. Y mi esposa, que estaba acostumbrada en ese momento a leer todos los libros que salían, el nuevo libro, el último libro, la novedad, todo lo nuevo, ella lo leía, y me veía a mí leyendo un libro que tenía 500 años y decía, ¿qué le está pasando al muchacho este? No entendía qué me pasaba. Entonces estudiaba el libro, leía y lloraba. Pero como todos saben, y es de público conocimiento, en ese tiempo, cuando yo estaba terminando mi carrera en el seminario bíblico, llegó una invitación para que nosotros seamos pastores a tiempo completo en la congregación donde estábamos. Y yo trabajaba, y Lilian trabajaba ya medio tiempo en el ministerio. Íbamos a ser pastores del consejo pastoral de esa iglesia, íbamos a tener un cargo activo todo el tiempo. Entonces, como ya estábamos activos, nosotros viajamos por todo el país a dar capacitaciones del ministerio en el cual servíamos. Pero todo esto que me estaba pasando a mí era como una bomba, pero no lo podía explicar. Yo le quería contar a mi esposa lo que pasaba, acá está mi mamá también. Ella no entendía, yo le quería explicar y ella me miraba y me decía, vos te estás volviendo loco. Entonces viajamos, eso fue el 6 de diciembre. El 17 de enero de 2017, ni siquiera un mes y 11 días de diferencia, fuimos, es la segunda imagen que le quiero mostrar, fuimos a un evento que se llamaba CIMA. CIMA es uno de los eventos más grandes a nivel Latinoamérica, de las iglesias que se reúnen para dar capacitaciones y hacer
entrenamiento para misioneros. Nosotros fuimos a dar una capacitación en el taller que le correspondía, que nosotros fuimos a representar al ministerio donde estábamos sirviendo. Teníamos un stand de libros y mientras estaban vendiendo, mientras Lilian daba unos talleres, ella venía y yo vendía los libros. Después me iba yo y ella vendía los libros. Y nosotros, nuestra familia estaba completamente comprometida en el ministerio y Jemima iba con nosotros. En ese momento no tenía hermanitas, pero solamente tenía peluches. Y ella iba al stand de libros y ponía todos sus peluches y, bueno, muchos libros vendíamos a causa de los peluches, porque la gente, ay, ¿qué hace? Yo vendo, y Jemima vendía libros también, ¿no? Pero en ese lugar, cuando yo fui, mientras estábamos sirviendo, había un stand de libros al lado de teología. Y yo me acerqué, cuando Lilian se descuida, me voy al libro allá y miro todos los libros y encuentro un libro del autor John Piper. El libro se llama 5 puntos. Es un libro chiquitito, así. Y yo le digo, estoy leyendo Institución Cristiana, estoy leyendo muchos libros de los reformadores, mi cabeza me está explotando. Me dice, el chico me dice, este libro es el último que tengo, no tengo más. Dice, llévatelo. Como que si el mundo se preparó para que yo vaya y me encuentre ese libro que estaba escondidito ahí, lo traje. Y imagínense, para mí, en ese instante, cuando tomé ese libro, se terminó el congreso. Había gente muy grosa, había traductores de la Biblia que estaban traduciendo la Biblia a otros idiomas que todavía no estaban traducidos. Estaba mi amigo Beto Sánchez, que tiene una rasta, un pelo así. Yo después le voy a presentar, es muy buena persona, yo la conozco. Pero había muchas cosas, pero para mí se terminó todo porque empecé a leer ese libro. Y yo ahí encontré, y fíjense, cuando me pongo a leer, publico esta imagen y esta frase que usted ve ahí abajo. En el año 2017. Y escribo esto. Equipo misionero de Resistencia Chaco de la Iglesia Juvenil Gracia Irresistible, Pastora Jemima Moreno. Yo había estado leyendo este libro y me quedé tan compenetrado con las doctrinas de la gracia y la gracia irresistible que yo me quedé tan compenetrado y jugando, haciendo un comentario gracioso, publiqué esa foto y compartí eso. Si usted lo mira en las redes sociales, va a mi Facebook, lo va a encontrar. Cuando volvíamos del viaje, hasta esa altura Lilian obviamente no me registraba, no entendía qué me pasaba, creía que me había vuelto absolutamente loco. Pero un mes después ocurre otra cosa. El 17 de enero, fíjense lo que pasa el 11 de febrero de 2017. Dios nos dio la posibilidad de poder irnos de viaje a un lugar al norte de Brasil. Un lugar que nosotros no conocíamos, pero estaba infectado de tiburones. Infectado de tiburones. Y yo llevé solamente una cosa en mi equipaje. ¿Qué llevé? El libro. Y iba a la playa con la hojota, el tereré y ¿qué? Y el libro. Entonces le dije a Lilian, una sola condición, vamos a leer este libro porque todo lo que yo quiero expresarte está acá y no sé cómo hacerlo.
Entonces empezamos a leer, ¿no? Y Lilian me dijo sí, pensando que yo al segundo día me iba a olvidar. Y sí, pero no me olvidé. El primer día me fui y me senté y le decía, léeme. Y Lilian. El segundo día, me decía, qué bueno. Leíamos y me decía, qué interesante. Sí, qué bueno. Segundo día, che, pero esto, y ya como que empezamos ya a tener como un entrecruce, pero esto ¿dónde está? Y ya íbamos a la Biblia. Mirá. Y después ya estaba más apasionante, ¿no? Y lo curioso es que fueron 6, 7 días, y cuando volvíamos, terminábamos de leer el libro. Cuando bajamos del avión y estábamos volviendo en el auto para Resistencia, le decía, por favor, ¿podés terminar de leer el libro? Y termina de leer el libro y ella dice, sí, está bien, lo entendí. Y yo le digo, ¿podés seguir leyendo las consideraciones finales? ¿Y qué pasa? Las consideraciones finales cuentan cómo las doctrinas de la gracia, que son los 5 puntos, afectaron la vida de los que las conocieron. Las personas que entendieron las doctrinas de gracia fueron impactadas de una manera radical. Y esos hombres eran hombres que fueron prominentes dentro de la cristiandad. Entre ellos, San Agustín, Jonathan Edwards, George Mueller y Charles Spurgeon. Y Spurgeon relata su conversión en base a estudiar doctrinas de gracia en este libro. Y fíjense lo que pasó. Lilian empieza leyendo, ¿no? Desinteresadamente, como diciendo, le voy a leer esta parte final para que por favor me deje en paz a lo largo un poquito en todas estas vacaciones. Y ella empieza leyendo desganadamente, ¿no? Y dice, Spurgeon está relatando su conversión, dice, nacido como todos nosotros por naturaleza un arminiano, aunque creía las cosas viejas que había escuchado continuamente del púlpito y no veía la gracia de Dios, cuando venía Cristo creía que lo hacía por mí mismo. Y aunque buscaba sinceramente, no tenía ni idea de que el Señor me buscaba a mí. Puedo recordar el día y la hora cuando por primera vez recibí estas verdades en mi alma. Cuando estaba, como John Bunyan dice, ardiendo en mi alma como un hierro caliente. Una noche, cuando estaba sentado en la casa de Dios, no estaba pensando mucho en el sermón del predicador, porque no lo creí. El pensamiento me golpeó y decía, ¿cómo llegaste a ser cristiano? Ese pensamiento golpeó a Spurgeon. Y él dijo, llegué a ser cristiano porque vi al Señor. Pero, ¿cómo viniste al Señor? La verdad pasó rápidamente por mi mente en un momento. No le había visto a menos que hubiese una influencia previa en mi mente que me hiciese buscarle. Así que oré, pensé. Pero entonces me pregunté a mí mismo, ¿cómo vine a orar? Fui inducido a orar por la lectura de las Escrituras, dijo él. ¿Cómo vine a leer las Escrituras?, se preguntó de nuevo. Las leí, pero ¿qué me permitió hacerlo? Entonces, en un momento vi que Dios era la zapata de todo esto y el autor de mi fe. Y entonces
toda la doctrina de la gracia me fue clara. Y de esa doctrina no he renunciado hasta este día, y deseo hacer de esto mi constante confesión. Atribuyo mi cambio completamente a Dios. Charles Spurgeon. Cuando Jamie ya se había dormido en el auto, cuando Lilian termina de leer esto, yo escuché un silencio. Íbamos en el auto. Silencio. Y lo único que recuerdo fue el llanto de Lilian. Nunca me voy a olvidar de ese llanto. Ella lo único que hizo fue soltar el libro, agachar la cabeza y llorar. Por kilómetros. Kilómetros y kilómetros. ¿Qué hizo esto? ¿Qué provocó esto? Ella se dio cuenta que cuando ella creía que buscaba a Dios, era que Dios la estaba trayendo. Entonces, volvimos, nos arrodillamos en este lugar y le dijimos: Señor, solamente vamos a creer y a predicar esto. Y nada más. Así que, pasado el tiempo, empezamos a tener más fe, empezamos a buscar a Dios y nos presentamos al pastor en el que estábamos. Le dijimos: mire, nosotros no estamos de acuerdo en lo que se enseña, no estamos de acuerdo, pero queremos alejarnos. Y cuando me fui, ¿saben qué dejé? ¿Qué le dejé al pastor? El libro, todo bajado. Le dije: tome, este es el evangelio que creían los reformadores, léalo por favor. Y nos fuimos. ¿Qué tenía el libro? Doctrinas conocidas en el mundo como doctrinas de la gracia, o el tulip, o también los 5 puntos del calvinismo. ¿Qué es el tulip? El tulip es una sigla para describir 5 doctrinas fundamentales de la cristiandad. Tulip es la signa de un tulipán y tiene 5 doctrinas. La primera es total depravación. La segunda es elección incondicional. La tercera es expiación limitada. La cuarta es gracia irresistible. Y la quinta, perseverancia de los santos. Le abro mi corazón y le quiero decir: esto fue lo que nos pasó. Y yo quiero que ustedes sepan lo que cambió nuestra vida y lo que nos transformó para siempre. Hoy quiero hablar del punto número 1: total depravación. Vamos a leer Génesis capítulo 3 del 6 al 10. Un pasaje que usted lo conoce de memoria. Usted esto lo sabe desde la escuelita dominical. Cuando era un chiquitito ya usted le enseñaban. Pero escuche esto, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer
se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta doctrina enseña y muestra la consecuencia que produjo la caída. ¿Saben? Estuve viendo que en la Biblia solamente hay 4 capítulos en donde no aparece el pecado. 4 capítulos en 2 libros. ¿Saben cuáles son los libros? Génesis capítulo 1 y 2, el hombre todavía no ha sido creado. Y Apocalipsis 21 y 22, cielo nuevo y tierra nueva, ya no puede pecar más. Todo lo demás en la Biblia habla del pecado y de las consecuencias del pecado. Y de cómo Dios debe redimir a este ser caído. Ahora, ¿cuán grave fue la caída? ¿Qué afectó? ¿Cómo nos afectó a nosotros? Fíjense que el hombre, cuando peca, lo primero que hace es que él se avergüenza y ve su condición de haber desafiado la verdad de Dios. Dios le dijo: si comieres de este árbol, de cierto morirás. ¿Y qué le dijo Satanás? No morirás. Entonces, ¿qué dijo? Dios dijo que voy a morir. Satanás dijo: no voy a morir. ¿Qué hizo? Pesó y creyó que Dios no iba a decir la verdad. Y cuando prueba el bocado, automáticamente muere. Aunque no muere físicamente en el inmediato, pero muere porque se da cuenta de su pecado y se separa de Dios, se ve desnudo, sus ojos, dice, van a ser como Dios. Ellos ven lo que habían cometido y van, ¿qué hacen? ¿Van a buscar a Dios para pedirle perdón? Se van a esconder porque la relación, la manera en la que ellos tenían de comunicarse con Dios había sido rota. Corren a esconderse. Lo primero que vamos a ver es que el pecado deforma, rompe la relación del hombre con Dios. El quebrantamiento de la ley de Dios tiene como consecuencias el sufrimiento y la inmediata separación del hombre en su relación con Dios. El pecado no es un chiste. El pecado es un acto voluntario, intencional de la criatura que tenía que ser sujeta y obediente en todo a Dios, pero desafía a este ser minúsculo que es el hombre, aunque Dios le había puesto sobre toda la creación, desafía a su creador diciendo: no va a pasar nada. Eso es el pecado. Pero la segunda cosa que nosotros vemos, la interferencia inmediata en la relación con Dios, la segunda cosa que nosotros vemos es que el hombre no busca a Dios. ¿Recuerdan el pasaje que leímos de Juan? ¿Qué decía el pasaje? Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Entonces, desde el huerto de Adán, desde el huerto, que el hombre caído no busca a Dios.
se viste de su propia justicia, se hace un delantal y se esconde de Dios. ¿Y qué hace Dios? Llama al hombre. Siempre es Dios buscando al hombre y no es el hombre que busca a Dios. Eso es lo que enseña la total depravación. ¿Por qué? Porque el hombre ya no tiene la facultad, el interés, el deseo, la voluntad de buscar a Dios. ¿Qué pasó? El hombre tenía libre albedrío. ¿Usted escuchó esa palabra? Es imposible hablar de la total depravación sin hablar del libre albedrío. Y de eso es lo que estaba hablando Spurgeon y de eso es lo que le quiero contar. Yo creía en mi mente corrompida y yo decía, ya voy a ir a buscar a Dios. Yo creía que yo decidía cuándo iba a ir a buscar a Dios. Y de hecho, todo ser humano tiene la posibilidad de decidir. Pero la libertad del libre albedrío entre elegir entre lo bueno y lo malo solamente tuvieron dos personas y estas eran Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos conocían el bien y no conocían el mal. Y ellos podían decidir entre el seguir obedeciendo a Dios, que era el bien, y desobedecer a Dios y caer presa del mal. Pero cuando el hombre peca, ya no pudo buscar el bien. Se terminó el libre albedrío. Mentira, si yo puedo elegir entre una gaseosa y otra. ¿Cómo me va a decir que yo no puedo decidir? Yo puedo elegir entre una cosa y otra. Y eso fue lo que me trastornó. Porque yo leía la Biblia, ¿cómo que yo no puedo elegir? El libre albedrío es según la naturaleza del ser. Y el hombre caído tiene una naturaleza totalmente corrompida y no busca a Dios. Claro. Muchas veces a nosotros nos choca oír eso, porque queremos tener el control de todo. Hasta le ponemos en pausa a Dios, espera a Dios, yo ya voy, aguantame un cacho, estoy ocupado ahora. Monstruo total, nos creemos que somos unos monstruos. Y lo somos. Pero, ¿cuánto afectó esto? Una vez caído, fíjense, ¿qué relata la Biblia? Porque usted puede decir, bueno, está bien, pero ¿dónde dice la Biblia que el hombre no busca a Dios? Vamos a ver el relato de Pablo en Romanos capítulo 3, del 10 al 23. Fíjense con qué claridad el apóstol Pablo habla de la total depravación. Escuchen lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún, ¿cuántos? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspis hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? ¿Por qué tenemos que estudiar esto? ¿Por qué tenemos que conocer esto?
Porque es imposible entender el valor de la muerte de Cristo si no entendemos lo mal que estábamos. Si nosotros no entendemos lo mal que estábamos, nunca vamos a entender el valor de la muerte de Jesús. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Está acá? Yo nací, ¿los demás están? Amén. Entonces, los hombres están muertos, estamos muertos en delitos y pecados. Y hay una incapacidad que se llama incapacidad moral. El hombre puede tener interés religioso. De hecho, el hombre en su corazón sabe que está bien y que está mal, pero ¿saben? Hace lo que está mal. Entonces, todos nosotros, ¿dónde lo vemos a esto? ¿Dónde vemos el ejemplo de que el hombre conoce lo que está bien y sabe lo que está mal y siempre hace lo que está mal? Los que criamos hijos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Amén, dice Ariel, amén. Toca, Padre, el Señor está tocando, ¿no? Los que tenemos hijos, sabemos que nosotros no le tenemos que enseñar el mal a los chicos porque ellos ya lo saben. Isabela no dice palabras, pero ella sabe lo que está mal y lo hace. Lo decide, lo disfruta. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando Adán cayó, caímos todos nosotros y nuestra naturaleza viene con ese pecado, esa rebelión originaria en nuestra naturaleza. Nosotros ya nacimos del todo el pecado. Y fíjense cómo, ¿dónde dice eso en la Biblia? David, el hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Se fue con la mujer de Urías y después lo quiso hacer pasar como que era el embarazo que tenía era del marido, y después lo mandó matar al marido, hasta que es arrepentido, hasta que es confrontado. Y escuchen lo que dice David, Salmo 51 del 1 en adelante al 4. Fíjense, él se da cuenta y se examina y dice, pero ¿de dónde vino tanta maldad? Fíjense, Salmo 51, versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, fíjense dónde estaba la maldad. Ya. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado, ¿qué? No está hablando de que la mamá cometió un acto ilícito de sexualidad. No. Está diciendo que en la naturaleza misma de nosotros está el mal. Estamos totalmente alejados de Dios y destituidos de su gloria a causa de nuestro pecado. Y alguno dirá, ¿por qué me inculparon a mí el pecado de Adán? Hermanos, si alguno esté libre de pecado, que se presente delante de Dios, si puede. Es que nuestra naturaleza tiene esa tendencia. Y esta enseñanza de que el hombre está totalmente depravado y no puede buscar a Dios y no hay ninguna facultad, no hay nada bueno en él y que está muerto en sus delitos y pecados, es la enseñanza primaria del cristianismo. Es lo más importante que nosotros tenemos que saber. Pero fíjense lo que pasó. En los comienzos de la iglesia, en los años 354, nace un hombre que se llama Pelagio. Pelagio fue un hereje muy famoso.
¿Y qué decía Pelagio? Él decía que el hombre no estaba depravado. Y que si el hombre quería y se proponía en su corazón, podía acercarse a Dios sin necesidad de la gracia de Cristo. Pelagio prontamente fue confrontado y descartaron esa enseñanza, pero surgió otra enseñanza que se llama el semipelagianismo. El semipelagianismo dice, bueno, el hombre está así, está mal, se portó mal el hombre, pero no fue del todo depravado, sino que hay algo bueno en el corazón del hombre. Hay un poquito, hay una virtud ahí que cuando viene la gracia de Dios, eso bueno coopera con la gracia de Dios y ahí el hombre es salvo. Eso es muy alentador para el hombre, pero no es lo que dice la Biblia. ¿Entienden? La Biblia no dice que hay algo bueno en el hombre, sino que no hay nada bueno en nosotros. Los arminianos dicen lo mismo, que hay una gracia anterior, previniente, dicen ellos, que hace que el corazón del hombre pueda buscar a Dios, pero tampoco es bíblico. Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios, no lo que estas personas quisieron decir. San Juan, capítulo 6, 44. Lo leímos, pero ahora vamos a leer de vuelta. Dice, ninguno, ¿cuántos pueden ir a Dios? Ninguno. ¿Saben? La palabra que se usa acá, ninguno, habla de género. Y no está hablando del género de ningún hombre. Pues dice, ¿viste? Ningún hombre puede, pero las mujeres no. Lo que está usando acá, ninguno, es el género, ningún ser humano. Nadie puede venir a mí. ¿Quién lo dice? Jesús. Si el Padre que me envió no le trajere. Hay una imposibilidad universal de toda la humanidad de poder ir a Dios. Solo, ¿quién se puede acercar a Dios? Los que nacieron de nuevo. ¿Y cómo nacen de nuevo? ¿Cómo nace una persona de nuevo? San Juan, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Y dice Corintios que los naturales no pueden entender ni entienden las cosas espirituales, no pueden, porque están muertos. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Al ser personas totalmente depravados, no podemos ir a Dios. No podemos. A menos que haya una obra sobrenatural de Dios que nos haga nacer de nuevo. Y eso es imperceptible a la mente y al cuerpo humano. Y eso es lo que decía Spurgeon. Cuando yo creí que buscaba a Dios, era que Dios ya me había buscado. Y ahí empezamos, wow. ¿Cómo ocurre esto? San Juan capítulo 5, versículo 25. Fíjense cómo ocurre. ¿Cómo ocurre que yo nazco de nuevo? ¿Cómo ocurre? Jesús dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los que oirán ¿qué? ¿De quién? Y los que lo oyeren, ¿qué va a pasar? Solo por la palabra de Dios podemos ser regenerados y transformados. Por eso es que nosotros nos aferramos a este libro.
Porque no hay otra manera. Los muertos oirán la palabra de Dios y vivirán. Y fíjense, Santiago capítulo 1 versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Nadie puede gloriarse delante de Dios, porque todo es de Él, por Él y para Él. ¿Le está dando miedo? A mí también. Efesios capítulo 2 del 4 al 9. Fíjense cómo el apóstol Pablo describe la condición del hombre y cómo es salvado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, ¿cómo? Juntamente con Cristo a través de la palabra. Y como dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. La gracia es ese favor que viene de Dios hacia nosotros, que no merecemos, que no lo buscamos. Y juntamente con Él nos resucitó, la regeneración. Primero nacemos de nuevo y después creemos. Algunos dicen, no, primero creo y después no se puede. Es así. Nacemos de nuevo por la palabra y creemos. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice, sentencia Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Primero, la gracia nos resucita por su palabra y nos da fe. La fe es un medio, la herramienta. Dios te resucita por su palabra y te da fe, te pone fe en el corazón. Antes era un muerto que andaba caminando. ¿Vos crees en Cristo? ¿Crees en Cristo? ¿Sabes por qué? Porque Cristo te resucitó y te dio fe. ¿Y vos qué estabas haciendo? Nada, estaba muerto. Y dice, y esto no de vosotros, no es tuyo, campeón, grosso. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y abajo dice, ¿por qué? No por obras, ¿para qué? Nadie se gloríe. Entonces, me está asustando esta situación. Pero ahora tenemos que tener cuidado. La iglesia debe solamente predicar la palabra de Dios, porque si no se predica la palabra de Dios, no puede haber nuevos nacimientos. En cambio, la iglesia moderna tomó ese bagaje que quedó de Pelagio y esa idea de que el hombre tiene algo bueno y la adaptó con lo que hoy se denomina psicología. ¿Y qué te dice el psicólogo? Vos podés, campeón. Esforzate un poquito más, grosso. Hay algo bueno ahí. Y todas esas frases motivadoras que no están en la Biblia. Entonces las congregaciones se vuelven eventos motivacionales, donde vos te vas el domingo y dices, claro, tengo que tener un poco más, tengo que creer un poco más, me va a ir bien, y yo creo esto, y yo declaro lo otro. ¿Qué, campeón? No. Termina el hombre siendo todopoderoso y utilizando a Dios para que complazca sus deseos.
Usa a Dios porque tiene miedo de ir al infierno. Le dice, bueno, perdóname, pero no quiero ir al infierno. Y dame una casa, y dame un auto, y dame esto, y curame acá, y saname allá. Amigo, depravación total. Eso es lo que hizo quebrar el corazón de mi esposa. Eso es lo que quebró mi corazón. Cuando me vi muerto. Sin poder hacer nada para que Dios me ame. Nada. Tengamos mucho cuidado de esas enseñanzas que hacen que el hombre pueda hacer algo. Movilizar a Dios. Ahora, si tienes fe, eres la persona más afortunada del mundo. Eso significa que Dios te llamó, te eligió, te sacó ese ropaje que te hiciste y te vistió con su Hijo. Pablo dice, ahora estamos revestidos de Cristo. Conclusión. La verdad de Dios dice que el hombre está, ¿qué? Caído. Y no tiene nada para ofrecer a Dios. Pero Dios, en su soberanía, interviene en el corazón totalmente depravado del pecador, dándole un nuevo nacimiento por la palabra de Dios. Y Hebreos dice, mirad, que no descuidéis la palabra de Dios, porque muchos la descuidaron y murieron en el desierto. No se olviden al que les exhorta. Ay, pastor, me gusta más que me digan que soy un campeón. Ay, a mí me gusta que me dicen que yo voy a alcanzar todo. Amigo, el Evangelio es salvación a todo aquel que cree. Pero para el que no cree es una sentencia de muerte. Esto no es un juego, esto no es un club. Esto es la verdad de Dios y todos están destituidos de la gloria de Dios a menos que crean en su Hijo Jesucristo. Eso es más importante que tener un auto nuevo, créame. Eso es más importante que cambiar la casa. Eso es más importante que ser un hombre exitoso. No hay nada más importante que eso. Jesús, hablando de una parábola de un hombre, dice que ya no sabía qué hacer. Dice, ¿qué haré? Voy a agrandar graneros, voy a hacer otros graneros. Llenó los graneros y cuando ya había llenado todo, dijo, bueno, ahora le voy a decir a mi alma, sentate y descansa. Y le dice, necio, hoy llevarán tu alma. ¿Y de quién será todo lo que hiciste? Debemos rechazar aquellas enseñanzas que nos ofrecen éxito, que nos ofrecen lograr logros a través del uso de la fe como un mecanismo en el cual nosotros le podemos forzar, le hacemos una pulseada a Dios. No, porque yo declaro y porque Dios me va a hacer caso y porque... ¿Quién soy, amiguito? No. Debemos agradecer. Y esta enseñanza nos debe hacer que seamos humildes, que nos humillemos. Porque hay gente que cree y dice, este no quiere creer, No, hermano, si vos crees, no es tuyo, es don de Dios. Así que tenemos que tener más paciencia con el hermano. Ay, yo no sé cómo... Y ya le hablo y ya le digo y no quiere como ese que se va. Tengamos paciencia. Y sigamos hablando la palabra de Dios. Debemos ser humildes. Esta doctrina lo que hace es hacernos humildes. No creernos mejor que otros. Y nos debe alentar a decir, hey,
Así dice el Señor, arrepentite, busca a Cristo. ¿Por qué? Porque el salmista dice, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Todo lo que vino después es consecuencia de estas enseñanzas. Y faltan, ese es solamente el principio. Yo le aliento a que no se pierda las otras 4 enseñanzas. No se pierda las otras 4 enseñanzas que te van a volar la cabeza. Deja todo y venite a la casa del Señor y conoce las enseñanzas que movilizaron a los hombres tremendos de Dios, de los cuales hablamos hoy. Pero quiero decirte algo, que si hoy crees en Cristo, estás vivo, campeón. Y no es una enseñanza secular, estás vivo. Porque Él te amó y te fue a buscar cuando nosotros estábamos huyendo de Él. Eso es lo más importante. Lo más importante. Hay esperanza. Hay esperanza. Oremos. Vamos a ponernos de pie. Señor, te agradezco por haberme dejado abrir mi corazón en esta enseñanza crucial. Te pido por la vida de mis hermanos, que ellos sean impactados por esta verdad. Que entiendan, Señor, que no hay nada en nosotros, absolutamente nada en nosotros, de lo cual tú te puedas agradar. Pero conforme a tu voluntad, como dice Santiago 1:18, dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Señor, y tú nos hiciste renacer por tu palabra. Y hoy nosotros estamos agradecidos. No entendemos cómo tú pudiste amarnos de esta manera. Pero te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, a entender que no merecíamos absolutamente nada de ti, solamente el castigo y el fuego eterno. Pero tú nos llamaste por amor. Te agradecemos, Señor. Yo bendigo a la congregación, Señor. Te pido que ellos sean fortalecidos a través de la luz que viene de esta verdad. Y que entiendan, Señor, que si ellos tienen algo en ellos es solamente por gracia. Solamente por gracia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.